Los videos de este canal se agrupan en tres series: amarilla, azul y roja. La serie amarilla está destinada a todos aquellos que tengan más de 8 años de edad y ayudará a los menores en sus necesidades escolares. La serie azul está a disposición de mayores de 11 años y la podrán aprovechar quienes estén en educación media o bachillerato. Para la serie roja necesitarás conocimientos universitarios, una gran curiosidad o no ser víctima del temor que se ha sembrado sobre la matemática. La portada de cada video tendrá una franja del color que le corresponde. Si te gusta el video, haz clic en el botón me gusta y suscríbete al canal. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sabemos que existe una relación entre la sucesión de Fibonacci y el número áureo, pero no siempre tenemos a la mano la demostración de esa interesante relación. En este video te voy a dar dos demostraciones distintas de este hecho. Adelante. Empecemos definiendo lo que es la razón áurea. Tenemos un segmento MN y lo vamos a separar por un punto O en dos partes desiguales, de manera que todo el segmento es a la parte mayor como la parte mayor es a la parte menor. Muy bien, esa es la expresión geométrica del problema. Ahora bien, supongamos que la parte menor mide una unidad. Entonces nos preguntamos cuánto mide la parte mayor. X. Muy bien, entonces aplicando esta relación que está acá, nos queda X más 1 es a X como X es a 1. Desarrollando X más 1 es igual a X cuadrado. Me queda esta ecuación de segundo grado que está acá. X cuadrado igual X más 1. Y a esa ecuación se le llama ecuación del número áureo o también ecuación áurea. Una cosa interesante de esa ecuación es si la dividimos por X. Al dividirla por X obtenemos esta expresión que está acá. 1 sobre X es igual a X menos 1. Lo cual nos dice que estamos en búsqueda de un número tal que para elevarlo al cuadrado solo hace falta sumarle 1. Y para calcularle su inversa solo hace falta restarle 1. Muy bien, pero se trata simplemente de una ecuación de segundo grado que se puede resolver con la fórmula de la ecuación de segundo grado. Cuando hacemos eso, obtenemos esta raíz positiva, la cual llamamos phi. La phi es la inicial de Fidias, el arquitecto que construyó el Partenón, puesto que se supone que el número de oro aparece o la razón áurea aparece muchísimas veces en el Partenón. Pero su valor aritmético es 1 más raíz de 5 sobre 2. Esta es la raíz positiva de esta ecuación que está acá, que por lo tanto es la raíz efectiva de nuestro problema geométrico. Ahora, tiene también una raíz negativa. Esa raíz negativa es menos 1 sobre phi. 1 menos raíz de 5 sobre 2. Excelente, entonces ahora vamos a hacer lo siguiente. Para poder entendernos en lo que sigue, vamos a llamar a esta raíz positiva y vamos a llamar b a esta raíz negativa. Y por las propiedades conocidas de la ecuación de los coeficientes de la ecuación de segundo grado y de las raíces, tenemos primero que a más b es igual a 1. A por b es igual a menos 1. A menos b es igual a la raíz cuadrada de 5. Y a cuadrado más b cuadrado es igual a 3. Esta relación en realidad no la vamos a usar en lo que sigue del video, pero es interesante puesto que está asociada con otra sucesión parecida a la sucesión de Fibonacci,
que se llama sucesión de Lucas y que se estudia en relación con la propia sucesión de Fibonacci. Muy bien, vamos a ver algo de historia. En los elementos de Euclides se consigue el número de oro. La primera vez es en la proposición 2.11. Esto quiere decir la proposición 11 del segundo libro de los elementos. Recordemos que los elementos son 13 libros. Esta es una construcción geométrica basada en el cuadrado y nos muestra cómo se construye la razón áurea o el número de oro. Muy bien, luego la conseguimos en las proposiciones 4, 10 y 11, es decir, en las proposiciones 10 y 11 del libro 4, asociadas con el pentágono regular. Y eso nos dice que todo este estudio está basado en la tradición pitagórica que ya había estudiado el pentágono regular. Y luego la conseguimos en la proposición 630, es decir, en la proposición 30 del libro 6, donde ya Euclides le da un nombre, la llama extrema y media razón. En cierto sentido, la proposición 630 es la misma proposición 2.11, pero vista en un contexto distinto, el contexto de las razones y las proporciones que Euclides no los había estudiado todavía en el segundo libro. Muy bien, pasemos ahora justamente a la sucesión de Fibonacci. Aquí está la sucesión de Fibonacci: 0, 1, 1, 2, 3, 5. Los dos primeros términos son 0 y 1. Y cada término que se escriba después de ello es la suma de los dos términos anteriores. Muy bien, entonces se puede definir mediante esta fórmula. F sub 0 es igual a 0, F sub 1 es igual a 1 y F sub n más 1 es igual a F sub n más F sub n menos 1 para los índices n mayores o iguales a 1. Ahora, esta sucesión de Fibonacci se puede extender a los índices negativos mediante esta fórmula que está aquí. F sub menos n sería menos 1 a la n más 1 por F sub n para n mayor que 0. En ese caso, pues no es difícil que veas que la sucesión ahora se puede escribir de esta manera. Esta es la parte original, ¿verdad? Y esta es la parte que corresponde a los índices negativos. 1 menos 1, 2 menos 3, 5 menos 8, etc. Lo interesante es que con esta definición sigue valiendo la fórmula de recurrencia. Es decir, cada término es igual a la suma de los dos anteriores a él. Eso lo puedes verificar con bastante facilidad en esta lista que tenemos acá. Muy bien. Vamos entonces también a hacer algo de historia con respecto a la sucesión de Fibonacci, algo muy breve. La sucesión de Fibonacci se le debe a Leonardo de Pisa, un matemático medieval que tenía el sobrenombre de Fibonacci, puesto que su padre se llamaba Bonacci, entonces era Philus Bonacci, el hijo de Bonacci, y luego se abrevió simplemente a Fibonacci. La sucesión la descubre Fibonacci estudiando el crecimiento de la población de los conejos. Es decir, le sirvió para modelar el crecimiento de una población de conejos desde 2 conejos iniciales. Muy bien, pero también luego se ha descubierto que la sucesión de Fibonacci está en muchísimas manifestaciones de la naturaleza que posiblemente ya tú hayas visto en otro tipo de canales divulgativos, ¿no? Comenzamos nuestro estudio de la sucesión de Fibonacci a partir de una matriz de 2×2 que llamaremos matriz de Fibonacci. Ya vamos a ver por qué. A ver, se trata de esta matriz 0, 1, 1, 1. Estudiamos sus potencias.
f cuadrado 0,111 por 0,111, es fácil verificar que se obtiene este resultado. 1, 1, 1, 2. Muy bien, vamos a el cubo. F cubo sería 1, 1, 1, 2 por 0, 1, 1, 1. Eso da 1, 2, 2, 3. Vamos con f a la cuarta. 1, 2, 2, 3 por 0, 1, 1, 1. Bien, eso da 2, 3, 3, 5. Aquí ya puede verse un patrón. Aquí están números de Fibonacci. Y un análisis cuidadoso revisando las entradas de la sucesión de Fibonacci que ya tenemos, nos dice que podemos conjeturar lo siguiente. F a la n es f sub n menos 1, f sub n, f sub n, f sub n más 1. Muy bien. Entonces, veamos, vamos a demostrar que efectivamente eso es un teorema. Bueno, lo podemos hacer por inducción, puesto que ya tenemos, en los ejemplos ya tenemos el primer paso de la inducción y el mismo enunciado del teorema nos sirve de hipótesis de inducción, así que podemos arrancar la demostración a partir de f a la n más 1 igual a f a la n por f. Bueno, muy bien, por la hipótesis de inducción es f a la n menos 1, f sub n menos 1, f sub n, f sub n, f sub n más 1 por 0, 1, 1, 1. Muy bien, el cálculo nos da esto que está acá. Esto por esto, f sub n. Esto por esto, f sub n menos 1 más f sub n. Esto por esto, f sub n más 1. Y esto por esto, f sub n más f sub n más 1. Y entonces en esa segunda columna podemos aplicar la recurrencia de la sucesión de Fibonacci para obtener esto. Eso es f sub n más 1 y f sub n más 1, f sub n más 2. Muy bien, entonces podemos ver que esta matriz que está acá es esta misma, cambiando n por n más 1, que era justamente lo que queríamos demostrar. Es decir, las potencias de la matriz de Fibonacci contienen los números de Fibonacci en el orden que se indica dentro de la matriz. Excelente, ahora vamos a ver una identidad que se llama identidad de Cassini. Es una identidad muy importante de la sucesión de Fibonacci, de muchas aplicaciones de la sucesión de Fibonacci, y que involucra tres términos consecutivos cualesquiera de la sucesión. Empecemos con estos tres. Entonces veamos, 1 al cuadrado menos 0 por 1 es 1 menos 0 igual 1. Muy bien, vamos con estos tres, perdón. Entonces tendríamos 1 al cuadrado menos 1 por 2 es 1 menos 2 igual a menos 1. Continuemos con estos, con 1, 2 y 3. Muy bien, 2 al cuadrado menos 1 por 3 es igual a 4 menos 3 igual a 1. Pasemos a estos tres, 2, 3 y 5. Muy bien, 3 al cuadrado menos 2 por 5 es 9 menos 10 igual a menos 1. Aquí ya se ve el patrón. Y entonces podemos establecer con esos casos particulares una conjetura. F sub n cuadrado menos f sub n menos 1 por f sub n más 1 es igual a menos 1 a la n más 1. El exponente, este exponente se puede ver, se puede verificar en los ejemplos particulares. Bueno, muy bien. Esta, como ya dije, esto es la identidad de Cassini, descubierta por el astrónomo Cassini. Es de muchísima aplicación dentro de toda la teoría de la sucesión de Fibonacci, y vamos a darle una paráfrasis para que nos sirva de regla mnemotécnica.
el cuadrado de cada término de la sucesión de Fibonacci difiere del producto de sus términos laterales en una unidad, una vez por defecto, otra por exceso. Bien, entonces aquí tenemos expresada la identidad de Cassini y vamos a demostrarla. Esta es una de las propiedades de la sucesión de Fibonacci más demostradas. Hay muchas demostraciones de la identidad de Cassini, ¿no? Inclusive, por supuesto, la primera que a uno se le ocurre por inducción completa y es bastante sencillo. Pero confieso que a mí me gusta mucho una que está basada en la matriz de Fibonacci. A ver, el determinante de la matriz de Fibonacci es el determinante de esto, que evidentemente es igual a menos 1. Eso quiere decir entonces que el determinante de la potencia enésima de la matriz de Fibonacci es menos 1 a la n. Ah, muy bien, pero también podemos calcular este determinante usando la fórmula que ya tenemos, la fórmula explícita que ya tenemos para las potencias de la matriz de Fibonacci. Es decir, el determinante de f a la n sería el determinante de f sub n menos 1, f sub n, f sub n, f sub n más 1. Y rápidamente vemos que es esto por esto menos esto por esto, f sub n menos 1, f sub n más 1, menos f sub n cuadrado. Ah, muy bien, entonces ahora comparamos los segundos miembros, igualamos los segundos miembros de estas dos igualdades y nos queda f sub n menos 1 por f sub n más 1 menos f sub n cuadrado igual a menos 1 a la n. Cambiándole el signo a la igualdad, en ambos lados tenemos esto que está acá, f sub n cuadrado menos f sub n menos 1, f sub n más 1, igual a menos 1 a la n más 1, que es el enunciado que ya teníamos para la identidad de Cassini. Es lo que queríamos demostrar. Muy bien, vamos a ver ahora otra identidad asociada a la sucesión de Fibonacci, la identidad de Binet. Muy bien, pero antes de ver la identidad de Binet, vamos a demostrar un lema previo, partiendo un lema cuyo enunciado vamos a deducir a partir de la ecuación áurea. La ecuación áurea, recordemos, x cuadrado es igual a x más 1. Multipliquemos ambos miembros de desigualdad por x. Entonces me queda x al cubo es igual a x cuadrado más x. Pero ya sé que x cuadrado es x más 1. Entonces me queda x más 1 más x o 2x más 1. Excelente. Ahora, para obtener la cuarta potencia, multiplico ambos miembros por x. Me queda x a la cuarta es igual a 2x cuadrado más x. Muy bien, pero x cuadrado es x más 1, entonces queda 12x más 2 más x, lo cual es 3x más 2. Muy bien, vamos a la quinta potencia. La quinta potencia multiplico por x, entonces me quedaría 3x cuadrado más 2x. X cuadrado se sustituye por x más 1 y queda 3x más 3 más 2x, es decir, 5x más 3. Ya esto es suficiente para que veamos un patrón. Aquí está 1, 2, 3, 5. Y aquí 1, 1, 2, 3. Números de la sucesión de Fibonacci. Un poquito más de atención incluso me permite conjeturar esto que está acá. X a la n es igual a f sub nx más f sub n menos 1. Bueno, vamos a hacer la demostración de esta conjetura. Muy bien, ya el paso inicial de la inducción está en estos ejemplos. Y podemos asumir el propio enunciado del lema como la hipótesis de inducción. Entonces, partamos de que x a la n más 1 es x por x a la n. Entonces, x a la n se puede sustituir por esto que está acá y queda x por f sub nx más f sub n menos 1. Muy bien, eso quedaría f sub nx cuadrado más f sub n menos 1
x. Pero x cuadrado se puede sustituir por x más 1, porque estamos partiendo de la ecuación áurea. Entonces esto queda f sub n por x más 1 más f sub n menos 1 x. Muy bien, que vendría siendo f sub n más f sub n menos 1 x más f sub n como término independiente. Muy bien, pero a esto le aplicamos la recurrencia de Fibonacci y resulta ser f sub n más 1. Entonces tenemos f sub n más 1x más f sub n. Con lo cual estamos viendo que esta expresión a la potencia n más 1 es esta misma cambiando el índice, cambiando la potencia correspondiente. Bien, y eso era exactamente lo que queríamos demostrar. Entonces es válida, este lema es válido para la ecuación áurea. Entonces, partiendo de ese lema para la ecuación áurea, es claro entonces que las dos raíces de la ecuación áurea satisfacen el lema, la raíz positiva y la raíz negativa. Recuerda que ya le habíamos dado a y b como nombre a cada una de ellas, ¿no? Entonces, a a la n es f sub n por a más f sub n menos 1, y b a la n es f sub n por b más f sub n menos 1. Si sustraigo ambas igualdades término a término, me queda a a la n menos b a la n igual a f sub n a menos b, puesto que los términos independientes se cancelan. Pero ahora solo nos queda recordar que a menos b es igual a raíz de 5. Entonces a la n menos b a la n es raíz de 5 por f sub n. Y de acá puede despejarse f sub n. Muy bien, cuando despejamos nos queda que f sub n es igual a la n menos b a la n sobre la raíz de 5. Esta es la identidad de Binet, una fórmula cerrada para los términos de la sucesión de Fibonacci. Por supuesto, como fórmula cerrada es difícil de aplicar para exponentes grandes, pero lo importante es que siendo una fórmula cerrada tiene un interés teórico evidente. El otro detalle importante con relación a esta fórmula es que está expresando los términos de la sucesión de Fibonacci en función del número áureo, puesto que la raíz positiva a es phi y la raíz negativa es menos 1 sobre phi. Es decir, esto es una expresión en función del número áureo phi. Bien, vamos ahora a hacer algunos cálculos. A ver, si sabemos que el número phi, la raíz positiva de la ecuación áurea, es 1 más raíz de 5 sobre 2. Bueno, si eso lo calculamos con una calculadora o lo metemos en un programa como Máxima y le damos salida numérica, vamos a obtener esto que está aquí. 1.618033.989. Muy bien. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a considerar la sucesión de Fibonacci desde n igual 1. Sería 1, 1, 2, 3, 5, etc. Y vamos a tomar de allí, vamos a utilizar esa sucesión para construir la sucesión de los cocientes entre dos términos consecutivos de la sucesión de Fibonacci, ¿verdad? C sub n igual f sub n más 1 sobre f sub n. 1 entre 1, 2 entre 1, 3 entre 2, 5 entre 3, y así sucesivamente son los elementos de esta sucesión C sub n. Y estos valores también los podemos meter en un programa como Máxima y calcular sus aproximaciones decimales. Por ejemplo, aquí tenemos las primeras 20. Aquí tenemos las primeras 20 calculadas justamente
con máxima. Ahora, vamos hacia la última, la número 20, 1, 61, 80, 33, 99. A ver, es similar a esta, hasta este valor es similar a este hasta el séptimo decimal, posiblemente, ¿no? Muy bien, entonces eso nos hace sospechar, eso nos produce otra conjetura. Esta sucesión que está acá parece que converge hacia este número que está acá. Muy bien, es decir, el límite cuando n tiende a infinito de c sub n es igual a phi. Tenemos esto como una conjetura. Muy bien. Vamos a demostrar que efectivamente el cociente de dos términos consecutivos, la sucesión de cocientes de términos consecutivos de la sucesión de Fibonacci converge a phi cuando n tiende a infinito, ¿verdad? Y vamos a hacer una primera demostración usando la identidad de Binet. Excelente, veamos. Bueno, de acuerdo a la identidad de Binet, f sub n es igual a la n menos b a la n sobre raíz de 5. Bueno, y eso quiere decir entonces que f sub n más 1 entre f sub n es a la n más 1 menos b a la n más 1 sobre a la n menos b a la n. Muy bien, en esta fracción puedo dividir numerador y denominador por a la n, y si divido por a la n me queda esto que está acá. Aquí me queda a, aquí queda b sobre a la n por b, mientras que aquí queda 1 y aquí queda b sobre a la n. Muy bien, pero entonces hagamos un análisis, otro análisis. A ver, en primer lugar, a sabemos que es igual a phi y por supuesto es un número mayor que 1, mientras que b es menos 1 sobre phi, por lo tanto su módulo es 1 sobre phi, que es menor que 1. Bueno, muy bien, si b es menor que 1 y a es mayor que 1, b sobre a también es menor que 1, por lo cual el límite cuando n tiende a infinito de b sobre a la n es igual a 0. Entonces ese límite lo podemos calcular en esta igualdad y observamos que esto se va a cancelar, esto se va a cancelar y lo único que va a quedar es a sobre 1, que es a. Es decir, que el límite cuando n tiende a infinito de f sub n más 1 sobre f sub n es igual a, que es phi, como queríamos demostrar. Los cocientes de términos sucesivos de la sucesión de Fibonacci convergen al número áureo phi. Para terminar este video, vamos a dar la segunda demostración ofrecida de este mismo resultado, de que el cociente de términos consecutivos de la sucesión de Fibonacci converge hacia el número phi. Esta vez la vamos a hacer demostrando, usando la identidad de Cassini. Veamos. A ver, empecemos por esto. C sub n menos C sub n menos 1. Es decir, tomemos la diferencia entre dos términos consecutivos de la sucesión de los cocientes. Entonces queda f sub n más 1 sobre f sub n menos f sub n sobre f sub n menos 1. Desarrollando la fracción, queda de esta manera, ¿no? Queda de esta manera. Ahora, observemos ese numerador. Observemos este numerador y vemos que es el lado izquierdo de la identidad de Cassini, pero con el signo cambiado. Entonces, esto es igual a menos 1 a la n sobre f sub n por f sub n menos 1. Esta identidad es interesante, puesto que además nos dice que los cocientes van alternándose en tamaño. Menor, mayor, menor, mayor. Eso lo garantiza este signo alternante que está aquí. Pero si
Pero observemos el denominador. En este momento nos interesa el denominador. Es un producto de dos términos de Fibonacci. La sucesión de Fibonacci es una sucesión de términos positivos, creciente y no acotada. Por lo tanto, si tomamos el límite cuando n tiende a infinito del valor absoluto de esta diferencia, eso nos va a dar 0, ¿no? Lo cual significa entonces que esa sucesión es una sucesión de Cauchy. Lo cual significa entonces que es una sucesión convergente. Razón por la cual entonces podemos hablar del límite cuando n tiende a infinito de esa sucesión y llamarlo alfa. Todavía no sabemos quién es, pero lo vamos a llamar alfa. Muy bien, entonces partamos de allí, que el límite cuando n tiende a infinito de c sub n es igual a alfa. Y consideremos esta expresión c sub n cuadrado. C sub n cuadrado es f sub n más 1 al cuadrado sobre f sub n al cuadrado. Acá, en este numerador, podemos aplicar la identidad de Cassini. Y este término cuadrático, este término al cuadrado es f sub n por f sub n más 2 menos 1 a la n sobre f sub n cuadrado, aplicando Cassini específicamente en el numerador de la fracción. Ahora vamos a separar esta fracción en dos términos. Si la separo en dos términos, aquí tengo f sub n y aquí tengo f sub n cuadrado, ¿verdad? Entonces aquí me va a quedar f sub n más 2 sobre f sub n. Y de este lado me va a quedar menos 1 a la n sobre f sub n al cuadrado. Ahora, f sub n más 2 le puedo aplicar la fórmula de la sucesión de Fibonacci. F sub n más 2 es igual a f sub n más f sub n más 1, ¿no? Entonces queda la expresión para c sub n cuadrado de esta manera que está acá. Y entonces, de nuevo, esta fracción que está acá, podemos separarla en dos sumando. Pero acá tenemos f sub n sobre f sub n. Y acá tenemos f sub n más 1 sobre f sub n. Es decir, tenemos c sub n cuadrado es igual a 1 más c sub n menos este término que está acá. Este término que está acá. Pero evidentemente este término converge a 0 cuando n tiende a infinito. Y por esto que está acá, entonces al tomar límite, por esta igualdad que tenemos aquí, al tomar límite, al elevar al cuadrado, entonces me queda que alfa cuadrado es igual a 1 más alfa. Es decir, que alfa es un número positivo que satisface la ecuación áurea. En consecuencia, alfa es igual a phi. Alfa es igual al número áureo. Gracias por haber visto este video. Si te gustó, indícalo haciendo clic en el botón correspondiente y suscríbete al canal.